Buenos días. José, muy buenos días. Bien, bien. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, te escuchamos muy bien, José. Muchas gracias. Listo. Anderson, ¿me dices cuándo? Si esperamos que llegue más gente o está bien así. Si lo deseas, José, podemos esperar unos 2, 3 minuticos y si es posible, de inmediato entonces damos inicio a nuestro webinar. ¿Te parece? Listo, O, gracias. o eso, en cuestión de 3 minuticos damos inicio y de esa forma, pues lo más importante es que estamos con nuestro webinar en grabación y ya pues este sería un insumo importante para aquellos participantes que no pudieron conectarse a esta hora. Listo, listo. Listo, yo creo que Muy bien. Sí, señor. Entonces, José, un agradecimiento muy especial por este espacio en el cual nos vas a compartir acerca de tu experiencia y tus conocimientos sobre nanociencia y energía solar en nombre de la Red de Investigación en Calidad, el cual es una red en la cual hacemos parte varias universidades y en las que buscamos precisamente aunar esfuerzos en torno a todo lo que tiene que ver con el sector investigativo, enfocándonos en la calidad. Queremos darte la bienvenida y queremos darte las gracias por compartir en este espacio con nosotros. Entonces, pues en el día de hoy vamos con nuestro webinar. En la institución universitaria Salazar Herrera, pues tenemos a cargo nuestro webinar del día de hoy. Nos acompaña José Ignacio Uribe Alzate. Él es líder del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Empresarial, es decir, es el líder del CIDE aquí en la institución y a quien recibimos con un cordial saludo. José, buenos días, ¿cómo estás? hola, buenos días a todos. Muchas gracias pues por la invitación. Me encanta pues poder compartir alguito como del conocimiento que se tiene y espero pues que sea de interés para todos esta charla. Ya voy a compartir pantalla, me dicen si se ve. Por supuesto. ¿Ya se está viendo? Eh,
¿Está cargando? Sí, ya se está viendo, por supuesto. Listo. Sí, José. Lo Entonces puedes cualquier poner cosa ahora. me, Sí. me dicen, porque como no veo ahí las Claro, preguntas ni nada, entonces, listo. Entonces hoy les voy a hablar un poco de, digamos que en todo esto, en el mundo en este momento, digamos por el calentamiento global, por las dinámicas geopolíticas, etcétera, digamos que está, digamos, es necesario empezar a generar, o ya se empezó, pero acelerar lo que se llama la transición energética, ¿cierto? Entonces voy a hablar un poco desde alguna de las alternativas que se tienen para poder acelerar dicha transición, donde la investigación, la ciencia y, digamos, todas las temáticas de desarrollo en general de los países se podrían enfocar para generar una transición más viable. Como les decía Anderson, mi nombre es José Ignacio Uribe, el líder del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Empresarial de la institución universitaria Salazar y Herrera. Entonces, bueno, un poco que hoy voy a empezar muy desde lo básico, conceptos básicos. Entonces, digamos, es importante decir que en alguna manera qué es energía. En realidad es algo complejo de definir puntualmente, pero intentaremos. Luego vamos a hablar un poco del consumo energético mundial y por qué es necesaria esa transición energética. Dentro de las posibilidades de esa transición energética está la energía fotovoltaica, que hace rato viene, pero hay desarrollos futuros y que se están, digamos, que están en proceso de investigación, digamos, en pruebas piloto y que pueden ser un boom para la humanidad. Entonces, ese boom es la unión entre energía fotovoltaica y la nanociencia, ¿cierto? Entonces, un poco esa es la charla. Bueno, ¿qué es energía? Entonces, digamos, esta imagen de acá es muy diciente porque básicamente casi que todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, en el desarrollo, digamos, moderno de la humanidad, pero en general hasta para vivir, necesitamos de la energía, o consumimos energía o se transforma algo en energía. Entonces, la energía de manera general se necesita, por ejemplo, acá para que este pobre caballito transporte una carga, pero también para que este señor pueda manejar el caballo, ¿cierto? Pero también para movilizar motores, carros, eh, para prender este computador donde estoy dando la charla, prender la luz o las lámparas donde estamos ubicados. Todo requiere un consumo energético y desde nuestras vidas mismas, ¿cierto? Nosotros nos alimentamos efectivamente para poder, digamos, optimizar y aprovechar parte de la energía que tienen los alimentos para poder movernos y vivir, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la clave de la energía? El desarrollo de la humanidad, digamos, en la época moderna, ha sido producto del aprovechamiento de los cambios y las transformaciones de esa energía. Entonces, desde esto que vemos acá, que en física se llama eh, aprovechamiento de energía mecánica, que es básicamente energía en forma de movimiento, toda esa energía se puede transformar en otros tipos de energía, como energía eléctrica, energía en forma de calor, energía en forma de luz, o la luz, digamos, transporta energía, y todo ello requiere un, una etapa inicial de dónde conseguir esa energía. No es que la estemos creando ahí, sino que dónde conseguirla es cómo podemos aprovechar un poquitico de esa energía para utilizarla de diferentes maneras. En ese sentido, En ese sentido, una definición típica desde la física es que la energía es una cantidad que se transforma, no se crea, se transmite y que permite realizar un trabajo. Digamos que es una definición no del todo exacta, porque por ejemplo una bomba nuclear no hace ningún trabajo en el sentido de que no genera
un mecanismo para hacer un movimiento o algo por el estilo, pero definitivamente se libera un montón de energía. Entonces es una cantidad física que tiene unas unidades de medida muy particulares y que en el transcurso de la humanidad diferentes científicos, pensadores, etcétera, han encontrado que cierta cantidad que tiene ciertas unidades de medida, en este caso normalmente las llamamos joule sobre el tiempo, entonces son vatios, esa cantidad, si yo la transformo, siempre se va a conservar, independientemente de que yo coja una energía en forma de movimiento, la transforme en energía eléctrica o la transforme en forma de calor o tome luz y la transforme en otros tipos de energía. Por ejemplo, en una hidroeléctrica lo que pasa es que la energía se transforma de agua que se mueve unas aspas de unas turbinas, esas turbinas giran alrededor de un imán y se produce energía eléctrica, ¿cierto? Pero esa energía no se creó, sino que viene del movimiento y se transforma en otra cosa. Listo, hay formas de energía que son más aprovechables que otras. Entonces hay formas de energía que se pueden utilizar para mover objetos, generar procesos con dispositivos, etcétera. Hay otras formas de energía, normalmente las formas de energía en forma de calor, mucha partecita de ella no se aprovecha, sino que se pierde y se queda en el ambiente, y eso es lo que nos produce un montón de cosas pues, que no son tan deseables. Entonces, la energía en general hace que los objetos cambien de estado, o sea, si yo le imprimo una energía a, digamos, este carro cuando empieza a consumir la gasolina, va gastando la energía de la gasolina para poder moverse, ¿cierto? Entonces va cambiando el estado de ese carro. Inicialmente estaba quieto y después se mueve, ¿cierto? Aquí abajito en esta imagen lo que vemos es, bueno, mecanismos para transformar energía. Entonces, el carbón inicialmente, si se produce un estado de ignición, entonces va a generar un vapor, ese vapor va a poder mover cosas y se convierte en energía en movimiento. Aquí están centrales nucleares que también van a hacer mover a calentar agua, van a mover unas aspas y va a generar un montón de energía. Está, digamos, las aspas de un mecanismo eólico que lo que hacen es, toman el movimiento del viento, el viento hace mover estas aspas y estas aspas después también, por medio de, digamos, de electromagnetismo, generan movimiento en cargas eléctricas y es lo que se conoce como electricidad. Y por aquí los panelcitos solares, no voy a detallar porque más adelante vamos a hablar un poco más de ellos. Entonces la energía siempre, si nosotros sabemos usarla, manipularla, que es lo que ha hecho la humanidad en este último par de siglos, entonces lo que podemos generar es lo que entre comillas llamamos desarrollo, ¿cierto? Porque podemos hacer funcionar un montón de cosas. Bueno, pero como hemos aprendido a usarla, a manipularla, a transformarla, nos hemos vuelto altamente dependientes o altamente consumidores de ciertos tipos de energía, ¿cierto? Para todas nuestras actividades diarias. O sea, la mayoría de nosotros diario montamos en carro, prendemos la luz de nuestras casas, nos conectamos como en este momento al computador, tenemos nevera, lavadora, etcétera, las industrias para hacer ciertas transformaciones en metales, polímeros, etcétera, requieren altos consumos energéticos. Entonces nos hemos vuelto altamente dependientes de un alto consumo de ciertos tipos de energía, ¿cierto? En este caso, en su gran medida de energía eléctrica y de combustibles para hacer mover equipos que tengan motores, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el cuento con, con esto de la transición energética? Es que uno tiene que mirar que todo ese consumo energético ha llevado a algo. En general, todo ese consumo energético que los países tienen, normalmente provienen de combustibles fósiles, ¿cierto? De quema de carbón, ¿cierto? O de gasolina, de quema de carbón para centrales térmicas y otros tipos de combustibles. La mayoría de los países funcionan a través de centrales o térmicas, perdón, térmicas, que es básicamente quema de carbón. Nosotros somos uno de los países que es su mayor proveedor de energía eléctrica es a través
energía hidroeléctrica, o sea, a través de las represas. La mayoría todavía queman carbón y para la energía eléctrica y por otro lado, para hacer mover los motores de nuestros carros, aviones, barcos, etcétera, pues consumimos directamente combustibles, ya sea gas o gasolina. Pero esta gráfica es muy diciente. Acá en este eje está el consumo mundial de energía. Si ustedes ven en esta grafiquita, digamos aquí hay una evolución temporal, la mayoría de la energía que consumimos, ya sea para energía eléctrica o directamente para hacer mover motores mecánicos, proviene de combustibles fósiles. ¿Y cuál es el problema de los combustibles fósiles? Que al quemarse produce una cantidad muy importante de dióxido de carbono y esto está íntimamente relacionado con el cambio climático que ahora estamos viviendo. Y es muy delicado no solo el cambio climático, sino también para la salud de nosotros respirar dióxido de carbono. Y es tremendamente brutal porque si ustedes ven aquí los números, más de, digamos, en el 2009, un poco más del 80% del consumo mundial de energía, esa energía provenía de combustibles fósiles, que ha ido disminuyendo, pero de manera muy lenta, ¿cierto? Por acá está la pandemia, en la pandemia no se necesitó tanto consumo de energía porque muchas fábricas se cerraron, pero otra vez estamos levantando. Aquí en esta gráfica no está porque no lo han actualizado. Y existen otras maneras de transformación de energía que se llaman energías renovables, ¿cierto? eh, las cuales no vienen de combustibles fósiles. Básicamente esa es la idea. Digamos, por acá tengo una definición y es que energía renovable es aquella colectada de fuentes renovables, las cuales son naturalmente reabastecidas en una escala temporal humana. ¿Por qué se dice renovables? En el fondo no hay nada totalmente renovable, pero a escala de tiempo humano, digamos, sí son renovables. Y ahorita les digo qué es. Entonces, ¿cuál es el reto de la humanidad? Disminuir esto. Lo que pasa es que tiene que ser gradual porque miren que básicamente toda nuestra vida depende, nuestra vida actual depende de este consumo energético. Y todavía estos otros tipos de energía eh, están muy bajitos, estos otros tipos de transformación de energía. Y eso que acá en estos de arribita, en estos que se llaman energías renovables, ahí está incluido en esto que dice otros las centrales hidroeléctricas. Y las centrales hidroeléctricas, efectivamente uno podría decir que son renovables, pero tienen un pequeño problema, no, un problema grande, digamos, de transformación del ecosistema. Aún así, es mejor que la quema de carbón. Y aquí en amarillito dice renovables modernas. Entonces, las renovables modernas, ¿qué son? Aprovechamiento de biomasa, aprovechamiento de, digamos, de la parte geotérmica que tiene que ver con el magma que hay que se puede aprovechar en ciertos países, ese calor, por ejemplo, en Islandia, se puede aprovechar para convertir ese calor del magma en otros tipos de energía. Y muy, muy importante, la energía de las olas del mar también se pueden aprovechar, el viento se puede aprovechar con energía eólica moviendo aspas. Y acá voy a hacer mucho, mucho en la energía solar o energía fotovoltaica, cómo transformar energía que viene de la luz del sol en energía eléctrica. Entonces el reto de la humanidad es esto, disminuir la dependencia de combustibles fósiles. Pero es un reto difícil porque, como lo ven acá, no es que no se haya hecho nada, es difícil de conseguir porcentajes más altos de que los países no dependan de este tipo de combustibles y nos vamos más por otros tipos de transformación de energía. Entonces, dentro de estos tipos de energía renovables, como les dije, ¿por qué es a escala humana? Por ejemplo, acá en esta grafiquita estamos viendo la disponibilidad energética que tenemos de esos tipos de energía. Digo disponibilidad, una cosa es que sean disponibles y otra cosa es que podamos aprovecharla. En este momento no podemos aprovechar del todo esto en alguna medida.
Entonces, si ustedes ven acá, la capacidad energética del sol es muy grande. ¿Y por qué decimos que es renovable? En algún momento el sol desaparecerá, pero es en una escala de tiempo no humana, ¿cierto? Probablemente no, la humanidad no exista cuando el sol deje de existir, o al menos pues en este planeta. Entonces, básicamente es renovable. La eólica también tiene un tiempo, digamos, humano grande, la geotérmica también, y este es el consumo global. Entonces, el consumo global es 15 teravatios. No importa que no se entienda muy bien qué son estas unidades de medida, pero simplemente es comparar este 86.000 con 15. Entonces, el consumo global es 15 y el sol tiene 86.000. Entonces, es una relación altísima, pues que básicamente la energía del sol la vamos a tener para siempre. Entonces, es importante intentar aprovechar esa energía del sol. ¿Cómo se puede aprovechar? Entonces aquí viene qué es, qué es la conversión fotovoltaica. Entonces básicamente la conversión fotovoltaica es poder tomar la luz proveniente del sol. En realidad uno puede aprovechar cualquier tipo de luz, ¿cierto? Lo que pasa es que obviamente la luz del sol está disponible. Los otros, el nombre técnico es radiación. Para nos, es un nombre rimbombante, es luz. Lo que pasa es que hay tipos de radiación que no se ven. Luz es más como para la radiación que nos permite ver objetos. Hay otros tipos de radiación que no permiten, como los rayos X, por ejemplo. Y estos paneles solares pueden tomar en general mucho, casi que todo el espectro o muchos rangos de diferentes colores y de diferentes, eh, técnicamente, longitudes de onda del sol, y transformarlos en energía eléctrica. Entonces, transformarlos en cargas. La energía eléctrica básicamente son cargas eléctricas moviéndose, y esas cargas eléctricas que se mueven pues hacen funcionar aparatos en otras, de otra manera. Pero para poder aprovechar esa energía del sol necesitamos un objeto que nosotros lo llamamos panel solar. El mecanismo de aprovechar ese panel solar, la luz del sol, se llama un proceso fotovoltaico, ¿cierto? En ese proceso fotovoltaico, esa luz, básicamente literal, digamos, se muere cuando entra al panel solar, pero deja vivas cargas moviéndose. O sea, la energía en forma de luz se va a transformar en cargas eléctricas. Va a dejar de ser luz para hacer mover cargas eléctricas. Entonces es una cosa tremenda. O sea, es uno de los, digamos, de los inventos de la humanidad más, digamos, más importantes del siglo pasado, pero que todavía está en evolución. Pero para que eso ocurra, entonces lo que pasa es que estas cosas, estos paneles solares, están hechos de unos materiales muy, muy particulares, no solo de un material, sino de diferentes materiales que permiten hacer esa conversión. Normalmente los materiales, los paneles solares, yo creo que ya la mayoría los ven en lámparas en la calle, en algunas casas, en empresas. Normalmente el material base, porque son varios, es silicio, ¿cierto? El silicio tiene ciertas particularidades, y es que increíblemente, aunque digamos esto es energía renovable, para hacer el silicio de alta pureza, que es así como funciona acá, pues se necesita altos consumos energéticos para poder transformarlo. Entonces hay como una ambivalencia. Entonces hay mucha, mucha investigación en cómo generar nuevos materiales que sean más eficientes y que tengan otra manera de aprovecharse. Y eso es de lo que ahora les voy a contar un poco. Cómo son esas nuevas tecnologías y cómo desde la nanociencia se pueden generar nuevos sistemas fotovoltaicos, paneles solares que no son rígidos, tienen otras características, pero que permiten aprovechar la luz del sol y transformarla en energía eléctrica. Listo. Entonces, ya que hicimos todo el contexto energético, ahora vamos para qué es nano. Entonces, aquí hay unas imágenes muy dicientes. Entonces, la definición precisa es que un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. 10 a la menos 9 metros, entonces es 9 ceros por detrás de la coma, ¿cierto? Es más pequeño que el metro. Entonces es algo supremamente pequeñito. Aquí como lo vemos acá. Esto es un nanómetro. Para tener una
una célula de sangre nuestra mide 7000 nanómetros, o sea, es comparado con un nanómetro, es gigante, 7000. Y una célula, yo creo que todos pues, que estuvimos en el colegio sabemos que es muy pequeño. Las moléculas, que son, digamos, una célula está hecha de muchas moléculas, pero cuatro celulitas pueden, perdón, cuatro moleculitas pueden medir un nanómetro. Un pelo humano tiene un espesor de 50.000 a 100.000 nanómetros. Entonces, cuando estamos hablando de escala nano, imagínense, un pelo es gigante, pero tremendamente gigante, comparado con la escala nanométrica. Acá lo que nos dice es que nuestras uñas crecen alrededor de un nanómetro por segundo y esta es mucho más eficiente. La existe en un nanómetro, entonces es súper importante. Ahora, ¿por qué esa escala o las escalas pequeñas permiten hacer nuevas cosas? Porque cuando las cosas son grandes, digamos los materiales así como el silicio, cuando usted coge una barra de aluminio, de acero, etcétera, son escalas muy grandes y los materiales, cuando muchos átomos y muchas moléculas están juntos, se comportan de una manera. Pero cada vez, si logramos hacerlos más pequeñito, hacemos que se comporten física y químicamente como se comportarían un átomo o varios átomos pegados, varias moléculas. Esto es una estructura donde se pueden ver varios átomos y varias moléculas juntos, pero esto es súper pequeñito, esto es escala inclusive un poquito más pequeña que la nanométrica. Entonces, cuando hacemos algo muy pequeño, sus propiedades cambian y al cambiar sus propiedades nos permiten hacer maravillas, ¿cierto? Eh, ¿Qué tipo de maravillas? Digamos, las pantallas táctiles que ustedes tocan normalmente y que permiten que las señales de su dedo puedan mover en su computador, etcétera. Normalmente en esas pantallas hay capas, digamos, como una lámina muy delgadita del orden de nanómetros que permiten que haya señales eléctricas, pero que permiten el paso de la luz, por ejemplo. Y eso solo se logra, esa transparencia, pero también esa conductividad eléctrica si el material es muy delgadito. Si ustedes ven las cosas que conducen como el cobre, el aluminio, el oro, lo que sea, son opacos. Eso no es para nada transparente, ¿cierto? Pero entonces, para permitir muchas de las aplicaciones, como por ejemplo pantallas que si usted lo toca, una pantalla táctil y usted la puede mover, es porque permite señales eléctricas, pero usted puede ver, digamos, lo que está saliendo de su pantalla. Entonces tiene que ser semitransparente y eso solo se puede de esa manera. Y así un montón de cosas que tenemos en este momento que hacen parte de la. Eso es cosas cuando están a una escala del átomo o de las moléculas, su comportamiento físico cambia y adquiere unas propiedades tremendas. Y aparte, lo obvio, si es más chiquito, pues yo puedo hacer cosas con menos material. Listo. Ahora, es nanociencia. Entonces, la nanociencia es coger todas esas cosas muy chiquitas y convertirlas en investigar en qué, cómo funcionan, cuáles son sus propiedades, etcétera, para después generar dispositivos, aplicaciones, etcétera. En las aplicaciones que nos interesan hoy, pues, hay muchas, desde energía en forma de hidrógeno, etcétera, hasta unos nuevos paneles solares, donde estos nuevos paneles solares están compuestos, su material principal, sobre todo, es algo que se llama perovskita. Es un nombre rimbombante, pero lo van a escuchar seguramente en un futuro muy cercano. Y estos tipos de materiales permiten hacer celdas solares con materiales muy delgaditos. Y ya van a ver por qué es importante que sean delgaditos. Y esas propiedades particulares permiten que, a pesar de que sean muy delgaditos, me absorba un montón de luz y me lo convierta en energía eléctrica. Entonces, este coso, esta imagen que está aquí, es ya como de un panelcito solar pequeño, pero internamente está compuesto por un montón de capas. Lo que pasa es que esas capas son desde 10 nanómetros hasta 300 nanómetros. Obviamente con el ojo humano no lo voy a ver, pero cada una de esas capitas de las que está compuesto esto tiene unas propiedades súper importantes que hacen que esto funcione.
Entonces, la manipulación de la humanidad de estas cosas nano ha llegado hasta generar cosas que nos convierten energía en forma de luz, ¿y eso qué permite? Entonces, en general, los paneles solares, digamos, la historia de los paneles solares, como les dije, los que vemos normalmente son de silicios, pero esas oleadas de silicio en realidad no son para nada nanométricas. Esos son del orden de micras y más grande. Entonces, eh, digamos, requieren mucho material, nunca van a poder ser semitransparentes, nunca van a... Hemos manipulado la parte nano, hemos encontrado, así como les mostré ahorita lo de esta celda solar de perovskita, aquí está otra escala, celdas solares o paneles solares que pueden ser flexibles o como estos semitransparentes. Listo. Algunos comerciales, la semitransparencia y otros tipos de flexibilidad muchos más eficientes todavía están, digamos, en ensayo. Pero esto solamente es posible si yo manipulo materiales a nivel nanométrico. Si no lo hago, sería imposible. ¿Listo? Y eso solo se hace con nanociencia. Ahora, los materiales, y lo voy a hacer todavía de manera más espectacular y tremenda. Esos materiales, estas capitas que tengo por acá, yo las voy a poder construir para crear esto o estos flexibles que tengo acá a través de tintas. ¿Cómo así que tintas? Así como ahorita les mostraba un bloque de silicio grande que yo tengo que en realidad tener temperaturas muy altas para fundir, generar, etcétera. El futuro lo que nos espera es que cada una de estas tintas en realidad tiene un material disuelto en cierto tipo de solvente, o hay nanopartículas también disueltas muy uniformemente, donde cada una de estas tinticas tiene unas propiedades súper interesantes. Interesantes es que una tinta de estas puede absorber la luz, ¿cierto? Y combinadas con otras, generar cargas eléctricas. Pero aquí yo lo tengo como una tintica, ¿cierto? Como un líquido en un vialcito. El color indica más o menos como su relación con la luz. Y acá adentro de estas tintitas pueden haber partículitas del orden de 2 nanómetros, 5 nanómetros, que después, si yo logro generar una tinta así como pintando, cuando yo pinto, ¿sí o no? Con una pintura, yo lo que hago es cojo una brocha, la meto y después pinto una pared, ¿sí o no? Si ustedes ven, el espesor de la pintura de la pared también es muy delgadito, no del orden de nanómetros, es del orden de micras, eh, pero es delgadito. Lo que va a lograr o lo que se está logrando ahora es que depositando por diferentes técnicas, ya sea spray o ahorita les muestro otros mecanismos de algo así como impresión por periódicos, es depositar cada una de estas tinticas logrando una capa uniforme. Así como yo pinto primero azul, encima le pongo un rojo, encima le pongo un amarillo, pero va a tener me van a permitir absorber luz y generar energía eléctrica. Pero lo interesante de esto es el concepto, son tintas. Entonces, en un futuro yo voy a poder generar así que paneles solares, miren acá en esta foto, pintando un carro. O sea, si yo tengo diferentes kits donde pueda pintar, por ejemplo, logro pintar una parte del carro con una capa, después le pongo otra encima, le pongo otra encima, toda la pared, etcétera, me va voltaico. Eso es lo que nos imaginamos y ese es el futuro. En principio, para llegar a esto que estamos acá, lo primero es que hay ciertas técnicas, digamos, de spray para generar paneles solares a pequeña escala. Y ya a más grande escala, lo que vamos a poder generar es imprimir por medio, en estos rollitos, yo aquí tengo un sustrato como un plástico, ¿cierto? Y lo mismo acá, miren que esto es un plástico que se desenrolla y lo que voy a hacer es imprimir esas tintas en ese plástico, pero al imprimirla voy a generar un panel solar. ¿Cuál es la cosa de estas? Y por qué esto puede ser una de las soluciones futuras a la transición energética. Porque inclusive yo con esto puedo imprimir hasta 200 metros por hora.
O sea, puedo generar 200 metros de paneles solares en una hora. Digamos, a esta escala, digamos, con las investigaciones que se han hecho, se dice inclusive que se podrían generar 200 metros de paneles solares por minuto. Entonces, en poco tiempo podríamos generar casi que un abastecimiento gigante y a bajo costo de energía solar fotovoltaica. Muy Entonces, bien, esto José, es, antes de que continúes, qué pena te interrumpo. Eh, Tengo dos inquietudes bien importantes, sí, que el tema realmente es un tema muy apasionante y nos ayuda como a abrirnos un poquito más y a determinar y a definir un montón de elementos importantes. Y entre ellos, la pregunta mía es la siguiente. Si hoy en día vemos que los paneles solares están hechos o fabricados en silicio, ¿existe la posibilidad de aprovechar ese silicio que ya ha terminado su vida útil bajo un panel solar? entonces eso es uno de los problemas del silicio. El silicio, digamos, terminado su vida útil, que puede ser 20, 25 años, antes eran 15, ya se les ha aumentado un poco, digamos, también con investigación. Eso se vuelve basura, ¿cierto? Y es una basura que la humanidad también tiene que saber qué hacer. Entonces también eso es una de las ventajas de estas tecnologías, que son tecnologías mucho más delgaditas, con mucho menos material, entonces digamos, el desperdicio de basura va a ser mucho menor. Pero claro, eso es una de las problemáticas de los paneles solares de silicio. O sea, todos los tipos de transformación de energía tienen problemas, no hay ninguno que se libre. Lo que pasa es que hay unos más malos, el carbón es terrible, pero por ejemplo la energía eólica, por ejemplo, cambia las corrientes de aire para las migraciones de pájaros, ¿cierto? Porque uno en principio lo vería como muy, muy inofensivo, pero no, por ejemplo, la geotérmica es complicada también porque vos tenés que jugar con algo que no controlas del todo, ¿cierto? Que son los magmas. Con las olas también jugás con algo que puede ser destructivo si no lo haces muy bien. Realmente la nuclear, todos saben el riesgo pues de la radioactividad. Entonces, no hay, digamos, ese es el quiz de la ingeniería, no es no hacer, sino hacer, ir mejorando los procesos. En ese sentido, yo creo que lo de calidad es importante. Esto es como mejorar un proceso, ¿cierto? Donde nosotros venimos con paneles solares de silicio, pero bueno, eso también genera inconvenientes y no permite ciertas cosas. Entonces, como con nuevas tecnologías podemos hacerlo más viable, ¿cierto? Y súper pertinente tu pregunta. Es muy inaprovechable el silicio. Muchas gracias, José. Podemos entonces continuar. Listo. Entonces, teniendo esto, que con esto podríamos solucionar a escala mundial la generación de paneles solares, pero obviamente esto todavía, digamos, están en prueba y en investigación, todavía hay unos retos gigantes. Voy a mostrar como varias soluciones que se han hecho ya, ¿cierto? En diferentes partes del mundo con estas nuevas tecnologías, pero son pruebas piloto porque todavía falta afinar algunas cosas, algunos retos que ahora terminando les digo. Entonces, esto es en Brasil, entonces como ustedes ven, todo esto es una fachada de un edificio. Esto con paneles solares no se hubiera podido hacer. ¿Por qué razón? Porque los paneles solares de silicio son totalmente opacos, porque son muy gruesos, ¿cierto? Entonces en una fachada, pues si lo pones no va a entrar la luz, ¿sí o no? Vas a generar energía, pero no vas a aprovechar la luz. Estos paneles son eh, flexibles, muy delgaditos, entonces también se puede colgar, ¿cierto? Son súper delgaditos, entonces arquitectónicamente permiten ciertas cosas y son semitransparentes, digamos, la eficiencia, la estabilidad, los piloto, pero miren que es tremendo, o sea, puedes hacer un juego arquitectónico, cubrir toda una fachada y a su vez estar generando la energía de todo un edificio. Lo mismo acá. Ahora, como son paneles mucho más delgaditos, entonces yo los puedo acomodar en un bus, ¿cierto? O en un barco, en un crucero, en lo que me permita.
en un avión no, porque las cargas en un avión, yo no sé si alguno de ustedes sabía, pero por ejemplo los aviones normalmente no los pintan porque la pintura nomás puede hacer que ya ese peso adicional sea inviable pues el vuelo de un avión. Entonces en este momento en la humanidad estamos en prueba de concepto y hay un montón de universidades, digamos, startups nuevas, incluyendo universidades de acá que han tenido ciertos retos y que hemos podido colaborar. Este es el futuro y una de las alternativas para la transición energética definitivamente. Pero para que esto sea una realidad total, todavía hay unos retos. ¿Cuáles son los retos? Hacer más estables algunas de estas tecnologías. ¿Cómo así que estables? Algunas de estas tecnologías todavía se degradan en el tiempo con humedad, etcétera, pero hay muy buenas investigaciones en cómo controlar eso. Es solo cuestión de tiempo. Seguir avanzando en que sea más eficiente. Cuando digo eficiente es que transforme más cantidad, que la misma área de un panelcito solar de estos transforme más cantidad de luz en energía eléctrica o transforme la luz en mayor cantidad de energía eléctrica. Y sobre todo es una apuesta, digamos que ustedes que están metidos en muchos estarán con, con ciertos organismos. Evidentemente, mientras mayor inversión para la investigación, mayor inversión para las startups, mayor inversión para conocer estas nuevas tecnologías, que los gobiernos, las empresas, etcétera, le apuesten a ello, pues más rápido se va a generar esa transición. Si no hay una apuesta decidida, inversiones grandes, porque todas estas tecnologías son tecnologías a futuro, entonces muchas de estas inversiones tienen que ser como, como lo llaman a fondo perdido, porque claro, algunas sobrevivirán, otras no, pero en el mundo sí hay gente que está apostándole a esto, ¿cierto? A fondo perdido, pero mientras más le apuesten, con seguridad, más fácilmente, no solo con esto, digamos, hay muchas otras tecnologías a base de nano para la transición energética, pero mientras más rápido, más recursos haya, siempre mejor y más rápido se va a poder lograr esa transición. Si no, porque obviamente la industria del petróleo, del carbón ya está muy estandarizada, entonces da frutos económicos más rápido, entonces eso es lo que genera una inercia en estas transiciones, porque si vos ya tenés una tecnología comprobada, etcétera, que te da plata inmediatamente, pues te demoras como en decir, yo mejor invierto en esto que de pronto en 20 años da. Entonces, ese es nuestros retos como humanidad. Entonces, por el momento les quería contar esta charla hoy, en esto que he tenido experiencia por muchos años en el desarrollo de estas nuevas tecnologías y muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, José, por compartir este espacio con nosotros. Hay, pues por aquí queremos invitar también a nuestros participantes, si tienen inquietudes, nos las hagan saber por el chat para podérselas compartir a José Ignacio. Sin embargo, estaba muy inquieto, José, y tengo otra pregunta bien interesante de este tema. Cuando nos hablabas precisamente acerca de todo lo que tiene que ver con la pintura, el aerosol, por medio de la nanotecnología, como fuente de desarrollo de nuevas energías renovables, esos residuos, ¿qué tan tóxicos pueden ser para la salud del ser humano? ¿Cómo podríamos blindarnos o tener certeza de que este tipo de tecnología no nos afectará de forma tan directa a nivel de salud? No, o sea, digamos que en la etapa de fabricación puede afectar si no hay cuidado, sobre todo en la etapa de fabricación. Ya, pero digamos, esto se hace bajo unos cuidados y unos manejos de residuos. Aún así hay investigación siempre, siempre para utilizar solventes, etcétera, menos tóxicos o no tóxicos. Básicamente, inclusive, el solvente en algunos casos puede ser agua, pero la cantidad que necesita, o sea, ¿cuál es la clave, Anderson? Que lo que se necesita es muy poquito, porque estamos hablando de capas de 10 nanómetros. Entonces, vos para cubrir un área de 10 por 10 metros, en realidad lo que necesitas es un poco, ¿cierto? Ya cuando
sea, como te digo, como es con la cantidad de material es mínima, pues, y eso sí, definitivamente no va a ser tóxico. En algunos casos, por ejemplo, la perovskita inicialmente tiene plomo, tenía plomo, pero las cantidades son mínimas y eso está cubierto por otras capas que no tienen contacto con las personas. Entonces, en principio, no hay problema. Tienes razón, es en la parte de fabricación, eh, empezar a, digamos, empezar no. Se ha mirado como siempre intentar tener solventes que no sean tóxicos y que no se vuelvan también un problema. Aún así, siempre como digamos, algo para cuando uno le habla a los estudiantes de ingeniería, el ingeniero tiene que intentar mirar cómo optimizar, ir mejorando la calidad, pero siempre van a haber cosas por optimizar, ¿cierto? Y siempre todo Muy tiene bien, cierto daño colateral, pero la idea siempre es minimizar eso, ¿cierto? así Con es. procesos Muchas más gracias, sostenibles, José. etcétera. El señor Listo. Juan, el señor Juan Vizcaíno, a quien le enviamos un saludo muy especial en esta mañana, nos hace una pregunta. ¿Cuáles son los efectos para el ambiente? Eh, Sí, como les contaba, normalmente con estas tintas se trabaja bajo condiciones de cámaras secas, cámaras cerradas, entonces las, digamos, son mínimos. Entonces, obviamente, sí hay ciertos residuos, única como el silicio, pero en realidad es mínimo comparado con el resto de las tecnologías. Muy bien, muchas gracias, José. Bueno, por aquí veo que nos están escribiendo otra pregunta. Patricia, a quien le enviamos también un saludo muy especial a nuestra compañera de aquí de la IUSH. Gracias por participar con nosotros. Nos dice, hoy el país está realizando una apuesta para identificar los retos futuros de la transformación energética. ¿Qué tanto de esto está sobre la mesa, José? Nos pregunta Pues Patricia. mira, sí, saludos a Alba Patricia. Eh, Digamos que en este momento hay dos megaproyectos patrocinados por el Banco Mundial y sobre todo uno que se llama Seneca y hay un conjunto, digamos, está terminando un conjunto de universidades, empresas, gobierno unidos en función de generar prototipos con estas tecnologías. Eh, Aunque eso viene de digamos, de los gobiernos pasados. Este gobierno ha dicho que le va a apostar, pero todavía eso digamos, está ahí como sobre la mesa a ver qué tanto se va a apoyar de verdad la creación de nuevas tecnologías o qué tanto simplemente se van a dedicar a comprar ya las tecnologías ya hechas viejitas de silicio, etcétera. Pero sí han habido apuestas, apuestas muy grandes y se han hecho prototipos muy interesantes que a nivel mundial han sido pues valorados. Muy bien. Bueno, muchas gracias, José. Aquí no vemos más preguntas por el momento. Pues en nombre de la red de investigación en calidad, queremos darte las gracias por compartir este tema tan interesante y un tema tan importante, teniendo en cuenta el futuro al cual nosotros estamos como inmersos y también apostarle como a la nanotecnología como una de esas herramientas que nos permite tener una alternativa en la transición energética. Entonces, en nombre precisamente de la red, queremos darte las gracias a todos nuestros participantes, un agradecimiento muy especial por este espacio, por invertir su tiempo en nosotros y en nombre de la institución universitaria Salazar y Herrera, pues un agradecimiento muy especial, José. Ya para finalizar. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la red y estaré atento pues también a cualquier duda que tengan por otro lado y a compartir cualquier conocimiento que se tenga. Muchas gracias y feliz día. Muchas gracias a todos y un feliz día. Hasta pronto.